Bien. Entonces, para eso primero tenemos que ver algunas estructuras sintácticas que son claves y que nos van a permitir entender de mejor manera y programar de mejor manera, ¿cierto? En este lenguaje. Eh, Algo que me faltó mencionarles es que el miércoles, entonces, a las 8:30 vamos a hacer unos 4 ejercicios en la hora de laboratorio. La idea es que yo les suba la guía Educandus ese día y durante el transcurso de los bloques la vayan resolviendo. Y si tienen alguna duda, ahí me pueden preguntar. De la misma forma, el ayudante Ruslan esta semana va a subir algunos problemas al Educandus. La idea es que ustedes lo resuelvan y eventualmente él también después va a subir un video explicando línea por línea cómo lo resolvió. Ya creo que son 3 o 4 problemas que él también va a proponer. Eh, de tal forma que la semana subsiguiente es el test. ¿Ya? El test 1 del módulo. Bien. Entonces primero vamos a ver algunos componentes básicos que se llaman sintácticos porque tienen que ver directamente con la lógica de programación que se utiliza en C. Entonces primero vamos a ver el concepto, ¿cierto?, de palabras claves. ¿Ya? Dice el lenguaje C existen una serie de palabras que el usuario no puede utilizar como un identificador. Un identificador la vamos más adelante, pero básicamente es el nombre que yo le asigno a una variable, por ejemplo, o a una constante, o a una matriz, o a un vector. Es un nombre. Entonces hay algunos tipos de palabras claves que yo no puedo ocupar. Eh, por ejemplo, si recuerdan la clase del miércoles, nosotros hicimos algún ejemplo sencillo, por ejemplo, con la función printf, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo no puedo tener un identificador, por ejemplo, que se llame igual printf. No se puede, porque son palabras reservadas solamente para la sintaxis del lenguaje C. Entonces, estas palabras sirven para indicar al programa que realice una cierta tarea. Por ejemplo, en el caso del printf es que imprimiera en pantalla un texto, ¿ya? O un conjunto de caracteres. Y en el caso de C en particular existen 32 palabras claves. O sea, hay 32 palabras, perdón, que indican que se ejecuta una cierta función o que se realiza una cierta acción y que yo no puedo ocupar como un identificador. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las palabras claves son las que se muestran en la diapositiva. Entonces, por ejemplo, destacar las que están, por ejemplo, en rojo. O sea, el char, el double, el float, el int, el long y el short generalmente están asociados para definir tipo de datos. Entonces yo no puedo tener un identificador que se llame char, o double, o float, o cualquiera de los que están acá. ¿Ya? Por ejemplo, los que están en azul son palabras claves que uno utiliza para ciclos iterativos, como por ejemplo el for, el while o el do. También para establecer tipos de condicionales, como por ejemplo el if y el else, o el case también. Y también nosotros tenemos alguna estructura de selección, por ejemplo el switch que está acá. Y eventualmente también tengo algunas palabras que se utilizan para ejecutar un salto dentro de un ciclo iterativo. Como por ejemplo el break, donde yo me salgo del ciclo en ese caso. O el continuar, donde yo avanzo a la siguiente instrucción. O por ejemplo el go to, donde yo salto a una etiqueta que yo especifico dentro del ciclo iterativo o del programa. ¿Ya? Por ejemplo, los que están acá en verde se asocian a cuando yo tengo un tipo de dato compuesto. Generalmente uno le llama estructura. Entonces, struct y typedef se utilizan para el tema de estructura. Los que están en amarillo generalmente están asociados al tema de funciones. ¿Ya? Por ejemplo, el return es cuando yo tengo una función y deseo que esa función retorne un dato, por ejemplo. Se ocupa el return. El void, como vimos la semana pasada, ¿cierto? Significa que no hay nada. Por tanto, yo puedo ocupar el void para decir que una función no tiene argumento o que no retorna argumentos sencillamente. Y otras palabras clave están asociadas, por ejemplo, al trabajo con memoria. Por ejemplo, el static, el size of me indica o me permite determinar cuánto es el tamaño, ¿cierto?, de un vector o una matriz. Por ejemplo, el sign me permite trabajar con números con signo, el unsigned, ¿cierto?, con números sin signo.
El const, por ejemplo, me permite definir una variable que es constante o un dato de tipo constante, por tanto su valor no va a cambiar durante la ejecución del código y así con otras palabras que tienen su función particular. O sea, todas estas palabras que están acá, ustedes tienen que tomarlas en cuenta y saber que no las pueden ocupar para definir un identificador. ¿Ya? O sea, vamos a ver lo que es un identificador. Y como lo mencioné, dice, es un nombre utilizado para referirse a un valor de una constante, una variable, una matriz, una función, una estructura, un puntero o cualquier otro dentro de un programa. Dice, ¿se puede escribir o especificar cualquier tipo de identificador en C? No, ya vimos que no. O sea, el identificador por ningún motivo puede ser alguna palabra clave de las que están acá. ¿Ya? Y por tanto, para especificar un identificador tenemos que seguir algunas reglas. O sea, estas reglas tienen que tener en cuenta ustedes cuando realicen su programa. La primera y la más importante dice, un identificador no puede ser una palabra clave. Por tanto, yo no puedo tener, por ejemplo, un identificador que se llame break, o char, o flow, o static. Ninguna de las que están acá. Segunda condición, un identificador se forma por letras. Entonces ahí la pregunta está, ¿cualquier tipo de letra? ¿Qué piensan ustedes? Letra de la A a la Z, pero puede ser cualquiera de esas, ¿no? ¿O no? ¿Qué letra no se podría, por ejemplo? La escriben en tilde. Claro, entonces, por ejemplo, la ñ no la pueden incluir ustedes en un identificador. También el identificador entonces puede tener letras, puede tener números o puede tener el carácter guión bajo, ¿ya? El guión bajo. El identificador sí o sí debe comenzar con una letra. Tercera condición, la cual puede ser minúscula o mayúscula, da lo mismo, pero tiene que comenzar con letra. Cuarto, un identificador no puede contener espacios en blanco. 5. Un identificador no puede contener caracteres distintos a los ya mencionados, ¿cierto? Letra, el número y el carácter guión bajo, como pueden ser, por ejemplo, el asterisco, la coma, el punto y coma, el punto, el dos puntos, el signo menos, el signo más, la comilla doble, eh, por ejemplo, el slash, etcétera, etcétera. O sea, solamente puede contener letras, números y el carácter guión bajo. Cualquier otro no se admite y por tanto el compilador lo va a detectar como un error. Y la última dice, un identificador en C distingue minúsculas de mayúsculas. Por tanto, yo puedo tener, por ejemplo, un identificador que se llame potencia en minúscula y otro que se llame potencia en mayúscula. Y el compilador, el codeblocks, va a saber identificar que son distintos. ¿Ya? Entonces eso para que también lo tengan en cuenta. En C, ¿cierto? Permite definir identificadores de una longitud máxima de hasta 31 caracteres. Entonces eso también lo deben tomar en cuenta cuando definan alguna variable, es que el nombre sea menos de 31 caracteres. O sea, por ejemplo, aquí tengo un identificador como tiempo y porcentaje tiempo. ¿Cuál es válido y cuál no? Empieza con la letra. El que empieza con letra, por tanto, el que es válido en este caso es tiempo. El de la izquierda, sí. Entonces, tiempo es válido. Este es válido. Por ejemplo, tengo voltaje 1 o 1 voltaje. Voltaje 1. Voltaje 1. El identificador no puede empezar con número. Corriente-A o corriente-A. Guión bajo. Guión bajo. Ya, el guión aquí no se permite. El guión normal, solamente el guión bajo se puede. Matriz-coef-com o matriz de coeficientes complejos. Cualquiera de los dos yo diría. Los dos. En ese caso, ¿cierto? Habría que ver cuántos de los caracteres asociados al que está, ¿cierto? A la derecha y cuáles son la cantidad de caracteres asociados a la izquierda. Solo el de la izquierda. O sea, puede ser cierto que el de la derecha tenga más de 31 caracteres, por tanto no se admiten C.
O sea, aquí lo que tienen que considerar ustedes es que los identificadores tienen que indicar lo que están haciendo. Por ejemplo, si estoy trabajando con una matriz de coeficientes complejos, que tenga un nombre relacionado con eso, pero que también el nombre sea acotado, ¿ya? Impedancia guión bajo línea o impedancia línea. Guión bajo. Claro, entonces aquí, como tengo un espacio, no se permite, entonces es correcto. Ahí en ese caso tendría que estar todo justo para que lo aceptara el programa. Sí, tendría que decir impedancia línea, sin el espacio. Ah, ya. Vale. Profe, ¿el guión bajo cuenta como carácter? Sí, cuenta ¿Bien? como carácter. Ah, ya. Y si es aconsejable elegir los nombres de forma que permitan reconocer a lo que hacen referencia a simple vista. Por ejemplo, si yo estoy calculando o programando un circuito eléctrico, yo requiero que una variable calcule la potencia asociada, ¿cierto? Por ejemplo, a una resistencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar A, por ejemplo, correspondiendo a la potencia de la resistencia A, o puedo colocar potencia guión bajo A. Entonces, aquí lo más recomendable es que ustedes en el nombre especifiquen lo que está haciendo. Entonces, guión bajo potencia A. Eso sirve para que cuando ustedes vayan avanzando en el código, luego regresen y se acuerden y tengan perfectamente definido que estoy trabajando con potencia en esta variable. Y también cuando alguien quiera ver su código, entienda lo que ustedes están haciendo, ¿ya? Por ejemplo, para las tareas, ustedes deben especificar los identificadores de tal forma que tengan relación con lo que están haciendo, ¿ya? Por ejemplo, en la tarea tienen que calcular unos voltajes. Entonces ahí el identificador puede ser voltaje-1, voltaje-2. Pero por ejemplo no van a colocar A, B o C. Y cuando lo revise entonces me va a costar saber a qué están haciendo referencia con A o con B. Entonces aquí, si ustedes especifican un nombre que, que sea reconocible con la función que están especificando, es más fácil, ¿cierto?, para quien revisa. O sea, ambos son válidos, pero en este caso, ¿cierto?, el identificador potencia bajo A, uno sabe inmediatamente que estamos trabajando con potencia, ¿ya? O si no, tendría que entrar a revisar el código y sería más engorroso. Entonces ahora vamos a definir, ya que definimos palabras claves, ¿cierto? Identificador, las condiciones que deben cumplir, vamos a ver una constante. Dice, las variables pueden cambiar su valor durante la ejecución del código. Por ejemplo, puedo tener un ciclo for, donde en cada iteración vaya actualizando el valor del voltaje, por ejemplo, o bien se pueden mantener constantes. Y en ese caso, por ejemplo, me interesaría que una variable, por ejemplo, pi, nunca cambiara, porque es una constante que yo ocupo, ¿cierto?, en los cálculos. Y en ese caso en C se pueden definir 4 tipos de constantes. Por ejemplo, tengo constantes numéricas, que pueden ser valores enteros o de punto flotante. Recuerden que punto flotante es cuando yo hablo de un número decimal. Por ejemplo, el que está acá asociado a pi. También puedo tener constantes del tipo carácter. Y esas típicamente se definen a través de comillas simples. Entonces, por ejemplo, acá estoy indicando una constante A y aquí una constante Z, ¿ya? Así como tengo una constante asociada a un carácter, también puedo tener una constante asociada a una cadena, perdón, de caracteres. Y eso típicamente se llama string y se definen en comilla doble en vez de comilla simple como el caso anterior. Y también puedo tener algunas constantes simbólicas que en realidad son muy similares al caso de constante numérica y que se mantienen fijas, ¿cierto?, a lo largo de la ejecución del código. Estas generalmente se definen a través de dos formas, a través del comando const o, ¿cierto?, a través, ¿cierto?, de el gato define, que se hace, ¿cierto?, en la parte cuando yo defino la librería de los ficheros. O sea, yo defino la constante con el define. Si yo la defino con el const, tiene que estar dentro del main. Cualquiera de las dos se pueden utilizar. Operadores. Dice los operadores con signos especiales, son signos especiales, a veces un conjunto de caracteres que indican determinadas operaciones a realizar con las variables y o constantes sobre las que actúan en el programa. Pues en este caso puedo tener distintos tipos de operadores. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un tipo de operador que yo puedo utilizar?
Por ejemplo, si quiero que dos datos que yo ingreso por teclado se sumen. Con el más. Claro, entonces eso lo podemos asociar como operadores del tipo aritméticos, ¿ya? Que pueden ser suma, resta, multiplicación, división, y este que está acá que significa el resto de la división entre enteros, ¿ya? Entonces yo puedo ocupar ese operador del porcentaje para que me entregue el resto de una división entre enteros. Eso es súper importante lo tomar en cuenta. También puede tener operaciones, perdón, operadores de asignación. Por ejemplo, el igual, o el más igual, o el menos igual, o el por igual, o el división igual. ¿Ya? Profe, Operadores, ¿cierto?, de relación. Por profe, ejemplo, puede tener una relación de igualdad, incorporando dos valores que a veces son iguales. O si un valor es menor o mayor que otro, o si es menor igual, o si es mayor igual, o si es distinto. profe, Sí, dígame. ¿qué significa más igual, menos igual, por igual? Es una forma abreviada de representar lo siguiente. Por ejemplo, voy a tener A más, aquí el mouse falla. Denme un segundo. Entonces, los operadores que están acá son una forma abreviada de representar una operación. Por ejemplo, yo puedo tener acá, eh, voy a borrar esto primero. Por ejemplo, puedo tener A es igual a A más B. Y eso es exactamente lo mismo a que si yo tengo, ocupando el operador que está acá, A más igual B. Es eso que está ahí, solamente. Entonces es una forma simplificada de representar un tipo de operación donde yo sumo dos términos o dos variables y almaceno el resultado en uno de ellos. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces aquí Gracias. estoy diciendo en el primer caso que la suma de A más B la guardo en A. ¿Ya? Eso. Y exactamente lo mismo con los demás casos. O sea, aquí es lo mismo pero resta. Luego multiplicación y acá división. Y entonces el último operador que, de importancia es lo que estamos considerando acá es el operador lógico, donde yo puedo efectuar operaciones en lógica booleana. Por ejemplo, puedo hacer una comparación a nivel de variables en torno, ¿cierto?, a una comparación i, o una comparación o un distinto, ¿ya? Entonces es importante que cuando yo especifico el doble ampersand o el doble barra, significa operación lógica a nivel de variable, ¿ya? Porque también está, por ejemplo, cuando yo especifico, perdón, solamente un ampersand o solamente una barra. Eso significa operación lógica a nivel de bits, ¿ya? Entonces este es a nivel de bit. Y este que está acá es a nivel de variable. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Profesor, Cuando, por ejemplo, yo ocupo un operador lógico, no sé si vieron algo con el profe Cristian en solución algorítmica. em, profesor, una consulta.
No lo alcancé a escuchar. Profesor, ¿me escucha? ¿Sí o sí? Ah, ya. Ah, por ejemplo, las operaciones lógicas en los bits, ¿a qué se refiere exactamente cuando son 1, 0? ¿Eso? Sí, cuando son unos, exactamente. Ya, ok, gracias. Y esto en general no lo vamos a ocupar mucho, ¿no? De hecho, no lo vamos a ocupar acá en el curso. Porque a nosotros nos interesa ver operaciones lógicas en relación a las variables. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso acá, por ejemplo, una variable A y que sea 1, por ejemplo. Luego una variable B que sea 2. Y una variable C que sea 3. Y yo quiero, por ejemplo, saber cuál de esos tres es mayor. Quiero que el programa me verifique eso. ¿Cómo lo podría hacer? Mm, el operador lógico. Una operación de relación. Con un sí entonces, con un if Tengo que ocupar un if. ¿Qué más? y un operador lógico. Un operador lógico y ¿será algún otro que me falta ahí, no? Condicional o no. El de relación, yo diría. El de relación. Entonces ahí tengo que ocupar tres tipos de operadores. Entonces, por ejemplo, en ese caso, primero tendría que verificar. Habría que comparar. Claro, tengo que comparar. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, si el A es mayor, ¿qué se tendría que cumplir? Si el A es mayor, Por entonces ejemplo, yo a priori no sé que voy a ingresar el 1, el 2, el 3. Eso yo lo ingreso por teclado. Entonces, ¿de qué forma puedo, por ejemplo, saber que el A va a ser mayor que B y que C? Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar un if y se traduce en un sí. Sí, Comparar A con B y después A con C. claro. Entonces, si el A es mayor que el B y seguido luego el doble ampersand a nivel de variable y el A es mayor que el C, entonces se va a imprimir en pantalla A es mayor. ¿Se fijan? Entonces ahí estoy ocupando el operador lógico para comparar variables. Entonces, siempre cuando se cumple la condición A y la condición, ¿cierto?, que está acá, de la derecha, esta condición, y cuando se cumple la de la izquierda, entonces A va a ser el mayor. Entonces ahí tengo un caso donde ocupo tanto el operador relacional como el operador lógico. Profe, ¿Ya? Sí, ¿qué significa el doble barra? O sí, operación O, sí, significa y operación O. el exclamación. Exclamación significa distinto. Gracias. Y entonces esos son los cuatro operadores o tipos de operadores que se utilizan en C. Aritmético, asignación, relacional y lógico. Ya nosotros vamos a ocupar, en realidad todo esto lo vamos a ocupar bastante en el curso. Vamos a ver el concepto de separador, que básicamente, ¿cierto?, corresponden a uno o varios espacios en blancos o tabuladores o caracteres de nueva línea. ¿Cuál podría ser la utilidad de separar algo? Darle orden. Es básicamente dar un orden, no más que eso. Pues en ese caso se logra una mejor comprensión porque el código se observa que está más ordenado, más estructurado. O sea, por ejemplo, yo podría tener la función, ¿cierto?, del programa que está ahí a la derecha, a la izquierda, perdón. Entonces primero defino un A como una variable A como entero. Luego en pantalla se imprime, introduce número. Luego, ¿cierto?, el valor que yo introduzco lo guardo en A. Luego tengo un salto de línea, slash n. ¿Qué significaba acá el slash t, por ejemplo? Ese slash t, igualó o no. ese se relaciona con el tabulador. ¿Ya? El slash t, perdón, o el backslash t, es cuando yo quiero hacer un tabulador, o sea, saltarme un espacio. Y luego tengo un printf con un doble salto de línea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo lo puedo separar insertando espacio en blanco. Durante la ejecución del código o el compilador, ¿cierto?, no lo toma en cuenta.
Y esto generalmente es lo más recomendable. Entonces, primero ustedes definan, por ejemplo, todas las variables. Luego dejan un espacio. Luego, por ejemplo, definan todo aquello que van a ingresar por teclado. Por ejemplo, el print y el scan. Luego dejan un espacio, ¿cierto? Y a continuación imprimen o dejan todas las sentencias que se relacionan, por ejemplo, con eh, imprimir en pantalla algún resultado, como hasta acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ejecutan ya sea el código de la derecha o la izquierda, el resultado va a ser exactamente el mismo. Y va a ser lo que se muestra acá en la pantalla. Introduce el número, el 3, luego tengo un salto de línea. Por eso es cierto que el código, o que la ejecución, cierto, aquí dejo un espacio, por el salto de línea que está acá en este print. Luego tengo A igual, se salta un espacio porque acá tengo un tabulador. Entonces ese tabulador se refiere al espacio que hay entre el igual y el 3. Y luego, cierto, tengo un doble espacio debido al printf que inserta acá abajo. ¿Ya? Profesor. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, para qué se ocupan los tabuladores? O sea, es que aquí, por ejemplo, lo veo como algo que confunde nomás. Sí, de hecho aquí el tabulador eh, uno lo utiliza más cuando trabaja con matrices, porque ahí Ah, me ordena la matriz por columnas. entiendo. Pero en otras instancias el tabulador no sirve mucho. Solamente cuando trabajemos con matrices y para que cuando se muestre en pantalla se vea más ordenado. Solamente eso. Profesor, otra consulta. El return 0, lo que pasa es que yo hice un código y el return 0 lo saqué y era exactamente lo mismo. Sí, lo mismo, Y, sí. entonces es innecesario, uno, si quiere lo pone o no. Lo ideal es que lo ponga porque eso ya le va dando una idea que cuando usted trabaja con una función, por ejemplo como el main trabaja con aquí tiene un int, y el int ¿Sí? significa que la matriz retorna un tipo de dato. Y en este caso el tipo de dato que va a retornar va a ser un 0. Luego aquí tiene el nombre de la función y tiene el argumento. ¿Se fija? Entonces yo le recomiendo que siempre mantenga el return porque eso le va a ayudar, ¿cierto? En que cuando trabaje con matrices, perdón, con funciones, ya usted va a tener en cuenta que si tengo una función, el numerito que es cierto, el número o la variable que está acá, el tipo de dato, se relaciona con lo que está acá abajo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo puedo retornar un int, en este caso el 0, pero después usted puede ejecutar o desarrollar una función que me retorne, por ejemplo, el área de un círculo. Entonces aquí va a retornar, en vez de un int, va a retornar un float. Y en vez del 0, por ejemplo, va a haber una variable que se llame área. ¿Ya? Pero en el caso del main, usted puede, por ejemplo, colocar un void acá y aquí sacar el return 0 y va a funcionar exactamente igual. No tiene mayor injerencia. Ok, gracias. La recomendación es que lo mantenga para que después cuando trabaje con funciones tenga una cierta noción de que las funciones retornan un valor y se especifican con un return. ¿Ya? Ok, gracias. Profe, una duda. Sí, Em, ¿El slash n o el slash t tiene que ser después de un printf? O por ejemplo, que en ese caso usted pone otra línea específicamente solamente para printf, para saltar un espacio. ¿Eso puede sí. ser en la misma línea que el scanf? No, usted dice acá, por ejemplo, en el SCAF no se puede. No. Ya. Pero por Solamente ejemplo, en el printf del medio, ¿puede colocarle slash n? en este que. ¿En ese? ¿Sí? Sí, se puede, se puede. Sí, Ah, ya. sí, se puede. Solamente que yo lo hice abajo, ¿no? Ya para que vean que de igual forma se puede colocar a nivel del print donde estoy imprimiendo, o se puede colocar más abajo. Ahí depende de cada uno, ¿no? Entre otros rigor es mejor colocarlo en este mismo print que está acá para ahorrarme una línea de código. ¿Alguien tiene otra duda? Bien, sigamos. Entonces ahora vamos el caso de los comentarios. Dice, el lenguaje C permite que el programador introduzca comentarios en las líneas del código que contienen el programa. ¿Para qué puede servir ingresar un comentario en un código? Ir explicando lo que se va haciendo, quizá más fácil para en el caso de usted, revisar el código. Exactamente, entonces el hecho de que yo inserte comentarios es para ir explicando
línea por línea qué se va haciendo. Y eso me sirve tanto a mí cuando revise su código, ¿cierto? Del test o de la tarea, en particular de la tarea que tienen que comentar línea por línea, como para ustedes mismos. Porque, por ejemplo, de repente uno se empieza a programar y después vuelve al principio y no se acuerda qué estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo, por ejemplo, un ciclo iterativo? ¿Ya? Considerando que, por ejemplo, uno en un código puede tener cientos de códigos, cientos de ciclos iterativos. Entonces uno en particular se puede olvidar de lo que hace uno de ellos, y entonces en ese caso recomendarles que ustedes comenten. Por ejemplo, este ciclo iterativo calcula, por ejemplo, voltaje. El ciclo iterativo que viene a continuación calcula corriente, y así sucesivamente. Entonces permiten explicar, ¿cierto? Y aclarar ciertas partes del código. Y es importante mencionar que acá que el compilador, ¿cierto? No considera los comentarios en la ejecución. Entonces no los considera. Entonces ustedes pueden comentar algo y el code de blocks no va a tomar en cuenta sus comentarios. Entonces ustedes los comentarios pueden ocupar cualquier tipo de carácter, porque el compilador no lo toma en cuenta. Entonces, por ejemplo, acá tengo la función donde ingreso un número, lo guardo y lo muestro en pantalla. O sea, aquí yo utilizo dos tipos de comentarios. O tengo un comentario de doble slash. Entonces, todo lo que está después del doble slash se manifiesta como un comentario. Entonces, aquí comenté, ¿cierto?, con el doble slash para especificar que el main, ¿cierto?, es la función principal del lenguaje C. ¿Ya? Luego, ¿cierto?, estoy explicando que acá se define la variable A, que es del tipo entero. Entonces, aquí para comentar, doble barra. Y aquí tengo un tipo de comentario que es distinto, que se caracteriza por tener un slash, un asterisco al principio, y al final es al revés. Va un asterisco y un slash. Entonces, yo aquí abro el comentario y luego aquí cierro el comentario. Y todo entonces lo que está entre estos dos caracteres se guarda como un comentario. En esta tercera línea del código estoy especificando que se imprime en pantalla e introduce el número. Luego en la línea que sigue guarda el valor ingresado por teclado en la variable A. Posteriormente tengo un doble barra para especificar que se inserta un salto de línea. Y finalmente, ¿cierto?, especifico el comentario para mencionar que en esta línea del código en particular se imprime en pantalla el valor de la variable A. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ustedes en la tarea tienen que, a través de comentarios, decir qué va haciendo cada una de las líneas de su código. O sea, para eso pueden ocupar el doble barra o pueden ocupar el símbolo de slash asterisco y asterisco slash. Uno es para abrir el comentario y el otro es para cerrar el comentario. Entonces recuerden que los comentarios yo puedo ocupar cualquier tipo de carácter porque el compilador no los toma en cuenta. Profesor, ¿Sí? cuando nosotros hacemos un comentario, ¿el comentario solamente puede escribirse solamente en una línea o puede recorrer varias líneas? Puede correr varias líneas. Y en el caso de que el comentario recorra varias líneas, ahí lo ideal o lo aconsejable es que usted utilice, por ejemplo, el tipo de comentario que está acá, como Claro. slash asterisco y asterisco slash. ¿Ya? Ahí después más adelante vamos a ver por qué. Gracias. Entonces tengo dos tipos de formas de ejecutar. Entonces los caracteres slash asterisco se emplean para iniciar un comentario introducido entre el código del programa y el comentario debe terminar siempre con el asterisco slash. Esa es la única condición. Pero también puedo emplear el doble barra para comentar todo lo que está en una línea del código. Entonces, por ejemplo, acá a la derecha, perdón, a la izquierda, ¿cierto? Tengo, por ejemplo, comentado 3 printf. Entonces, en ese caso, debo utilizar 3 doble barra, uno por cada línea. Y como se muestra acá, queda en gris. Todo lo que está en gris significa que el compilador no lo toma en cuenta cuando ejecuta el código. O sea, aquí estoy ocupando 3 doble barras. Porque la doble barra solamente me sirve para comentar una sentencia, ¿ya? O una línea del código. En cambio, por ejemplo, acá también tengo un comentario, pero este comentario me abarca las 3 sentencias que están aquí. ¿Se fijan? O sea, por ejemplo, aquí abro el comentario con el asterisco, perdón, el slash asterisco, y después cierro el comentario con el asterisco slash.
Entonces todo lo que está dentro de eso queda comentado. Entonces en vez de colocar 3 veces el doble barra, mejor coloco, ¿cierto? Este tipo de comentario que me ha agotado. ¿Ya? Esa es la Profe, diferencia. pero igual de las Sí. dos maneras va a estar bien, ¿cierto? Las dos van a estar bien, sí. Las Ya. dos van a estar ahí. Solamente que en una debe, por ejemplo, suponga que usted quiere comentar 100 líneas de código. Entonces no va a estar colocando 100 veces el doble barra. Oh, Ah, Entonces ahí claro. coloca en la línea 1, coloca el slash asterisco. Y en la línea 100 coloca el asterisco slash. Y ahí quedan las 100 comentadas de una. ¿Alguien tiene una duda con eso o no? Bien. Sigamos entonces. Se recuerden que estamos viendo algunos componentes básicos, ¿cierto? De la sintaxis del código o del lenguaje C. Y eso es lo básico entonces. Seguimos el caso de los comentarios, que se puede emplear de dos formas, doble barra o asterisco, slash asterisco y asterisco slash. También, ¿cierto? Vimos el caso de los separadores que básicamente permiten ordenar el programa y que sea más entendible. También que yo tengo distintos tipos de operadores, ¿cierto? Que me permiten realizar distintos tipos de operaciones, como pueden ser aritmética, asignación, de comparación, relacionales, lógicas, etcétera, etcétera. Y también el caso cuando yo defino constantes, que la vamos a ver más adelante, que se pueden definir de estas dos formas que están acá abajo. Y también el caso, ¿cierto?, de que tengo identificadores y palabras claves. El identificador básicamente el nombre que yo le asigno a una variable, a una constante, a un vector, a una matriz, a un puntero, a lo que sea, a una estructura también. Y que ese identificador no puede tener el nombre de una palabra clave como las que se observan acá. Esa es la condición. Esa es una de las 6 condiciones. ¿Ya? Entonces son algunos elementos básicos. Entonces ahora vamos a retomar el caso de cómo se crea un programa, que lo vimos un poco la semana pasada. O sea, aquí hay algunos pasos definidos. Por ejemplo, la edición. Dice consiste en usar un editor de textos, que en este caso corresponde a nosotros el Codeblocks, y crear un fichero que contenga el código del programa en C. Entonces, en un archivo en particular, se va a guardar todo el código que nosotros estamos realizando. Dice este código, generalmente uno lo llama código fuente y servirá para darle las instrucciones al computador. Entonces, todas las acciones que nosotros queremos que el computador realice, la tenemos que especificar en el código fuente, que se escribe en un editor particular, que en este caso es el Codeblocks. El fichero fuente de un programa puede o debe grabarse con un nombre. Normalmente el nombre del fichero debe permitir intuir qué hace el programa. Por ejemplo, si yo tengo un programa que está calculando el torque de un motor de inducción, entonces el fichero lo voy a guardar con un nombre que sea representativo. Motor-inducción. Aquí le aconsejo que no coloquen tilde, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí el tilde, lo recomendable es que no lo consideren. Ningún tipo de tilde. Ya, ningún tipo de carácter, por ejemplo, el de la ñ. No es más recomendable, porque de repente hay problemas cuando uno quiere abrir un archivo que tiene algún tipo de carácter medio raro, ¿ya? Y por defecto en C, los archivos, ¿cierto?, del código fuente se guardan con el nombre main.c. Entonces, cuando ustedes hagan un programa, en la carpeta, ¿cierto?, respectiva va a aparecer un main.c. Entonces, ese main.c significa que en ese archivo particular estoy guardando el editor de textos, es decir, las líneas del código eh, que utiliza el programa, ¿cierto?, o que utiliza el computador para realizar una cierta acción. Entonces, el main.c es donde ustedes tienen el código fuente, ¿ya? Entonces, por defecto, el Codeblocks lo guarda en main.c, pero ustedes pueden cambiarlo. Entonces, por ejemplo, para la tarea o para los tests es recomendable que el main.c ustedes lo renombren con su nombre y apellido. Entonces, por ejemplo, acá puedo tener, no sé,
Puedo tener Freddy, guión bajo, ¿cierto? Y aquí le pongo Munoz. Bueno, ahí Munoz. Y eso con la extensión .c. .c. ¿Ya? Entonces por defecto lo guarda como main.c, pero particularmente para los tests, tienen que renombrarlo con el primer nombre, ¿cierto? Y el primer apellido. ¿Ya? Para que yo sepa de quién es. Entonces esa es la fase de edición. Se guarda en un archivo .c. Luego tenemos la fase de compilación, que si recuerdan la clase pasada se compone de dos etapas, la de enlazado y la de compilación. La de enlazado me permitía pasar el código fuente al lenguaje assembly y la de compilación pasar el assembly al lenguaje de máquina. Dice esta traducción la realiza un programa llamado compilador, que en nuestro caso es el codeblocks, que dado un fichero fuente, o sea un .c, produce un fichero con las instrucciones del lenguaje máquina correspondientes al programa fuente original. Entonces aquí se genera otro tipo de archivo donde está en código de máquina. ¿Ya? El nuevo fichero recibe el nombre de fichero objeto y típicamente en codeblocks se guarda con una extensión .o. O sea, por ejemplo, puedo tener un motor-inducción.o. Significa que este es un fichero, pero en lenguaje de máquina. El main.c, repito, es un fichero con el código fuente. ¿Ya? Entonces, por eso que en el test y en las tareas ustedes deben enviarme el .c, porque ahí está el código fuente. Si me envían el .o, va a estar el lenguaje de máquina y yo no lo voy a poder abrir. Profesor, ¿Sí? si uno tiene el código de máquina, ¿podría transformarlo? O sea, el proceso inverso, llevarlo al código C. En el codeblocks no sé si se puede, eso lo ignoro. Ah, pero de que se puede, se puede. Con Sí, de otras que se cosas. puede, se puede. Ah, ya. Gracias. Y finalmente tengo la fase de montaje, ¿cierto? Y ejecución. Y esto se refiere a que tengo diferentes partes de un código y las debo combinar para que el programa se pueda ejecutar. Y generalmente yo en C tengo algunas funciones, ¿cierto? De librerías que ya están precompiladas y por tanto que yo debo agregar al código con el que estoy trabajando. Dice, las funciones en esta librería realizan operaciones de uso frecuente. Por ejemplo, mostrar datos en pantalla o leer datos, como el caso del printf o el scanf. Entonces esas funciones, como ya están asociadas a un fichero, yo debo de cierta forma, ¿cierto?, adjuntarlas al código que ya tengo, que yo escribí. Y eso, ¿cierto?, se hace en la fase de montaje. Por lo tanto, el fichero objeto producido al compilar el fichero fuente debe combinarse con el código objeto de la librería para crear finalmente el programa ejecutable. Programa ejecutable que tiene una extensión .exe. ¿Ya? Es el archivo ejecutable. Exe. Que típicamente uno lo observa a través de la manifestación de la pantallita negra. ¿Ya? Ese es el archivo ejecutable. Entonces, cuando ustedes hacen un programa, van a ver que van a tener varios tipos de extensiones. .exe, .o, .c. La que a mí me interesa que me envíen es la .c porque ahí está el código fuente. Y luego yo abro en el compilador y ejecuto. Vamos a ver entonces ahora el caso de las directivas. Dice, corresponden a un conjunto de instrucciones para el compilador dentro del código fuente del programa y permiten expandir el ámbito de programación. Por tanto, yo puedo ocupar algunas funciones que ya están hechas eh, en el programa, ¿cierto? En el lenguaje C, para ejecutar alguna acción determinada. Por ejemplo, si yo quiero imprimir en pantalla, ocupo el print, que es una función que ya está hecha, pero debo llamarla. En el caso de C existen varias librerías.
No obstante, la de mayor interés son las que vamos a ver ahora, que son el gato define, que básicamente me permite definir algún tipo de, de variable, por ejemplo, de forma de que sea constante. Como vimos en el caso anterior, por ejemplo, yo puedo definir un gato define num 100. Entonces significa en este caso que num es una variable que tiene asignado un valor 100 y que durante la ejecución del código no va a cambiar su valor. También, por ejemplo, puedo tener un define pi, diciendo entonces que la constante pi tiene un valor de 3.1416 y durante la ejecución del código no va a cambiar de valor. Profe, ¿Sí? y después del define, puede ser esa palabra o sea con minúscula o siempre tiene que ser con mayúscula. Puede ser con minúscula. Ah, ya, no hay problema. No, no hay problema con eso. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Y también entonces esos son un tipo de directiva, la gato define. Y la otra directiva de interés son la gato include, que me permiten entonces incluir algún fichero que está del código C, perdón, algún fichero del código C o del lenguaje C. Y en ese caso debo ocupar los símbolos que están acá, el símbolo de menor y el símbolo de mayor, para indicar que se encuentra en un directorio del entorno de compilación diferente al directorio de trabajo actual. Entonces, ustedes cuando hacen un programa, ¿cierto? Se guarda una carpeta en alguna dirección, por ejemplo, escritorio. Pero yo a través del gato, o perdón, a través del signo menos, del signo menor y el signo mayor, entonces yo le estoy diciendo al compilador que me tiene que ir a buscar una librería a otra parte. Y las más habituales son el gato include con el signo respectivo stdio.h. Dio. Entonces en este caso el fichero contiene definiciones de funciones de entrada y salida de la librería estándar. Entonces si ustedes quieren ocupar el printf o el scanf, tienen que llamar a esta librería ya que ahí están esas funciones. Si ustedes, por ejemplo, llaman a un printf y no definen esta librería, entonces va a haber un error de compilación. La otra librería importante es la stdeliv.h, que dice incluye ficheros con las definiciones de las funciones para la gestión de memoria dinámica. Entonces, si ustedes quieren trabajar con punteros y quieren ingresar a la memoria o acceder a la memoria dinámica, tienen que llamar a esta librería que está acá, o a este fichero. Y el último importante es el fichero, ¿cierto?, que contiene todas las funciones matemáticas. Que recuerden que las operaciones aritméticas básicas que contiene el lenguaje C son 5. ¿Se acuerdan cuáles eran, no? Las básicas. Era la suma, la resta, ¿cierto? Multiplicación. La multiplicación con el asterisco, la división El resto. y el resto. ¿Ya? Esas son las básicas. Esas las pueden ocupar ustedes sin problema. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren ocupar una función o quieren, por ejemplo, calcular el coseno, por ejemplo, de una variable A. El coseno de A. O, por ejemplo, el logaritmo de una variable B. O quieren, por ejemplo, calcular cuánto es A elevado a B. Entonces, en ese caso, tienen que llamar a esta librería math.h. Porque ahí están definidas. ¿Ya? Entonces, cualquier operación que sea distinta de sumar, restar, multiplicar, dividir o calcular el resto, la tienen que llamar a través de la librería math.h. En conclusión, la librería, ¿cierto?, me permiten hacer dos cosas. Uno, definir alguna variable para que sea alguna constante a través del gato define, o lo otro es llamar a algún tipo de fichero o librería, ¿ya? Para que yo pueda ocupar alguna función que ya está preestablecida en ella. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, yo podría explicar el segundo include. El stdlib, Sí, ese mismo, por favor. y que básicamente el stdlib acá la vamos a ocupar poco, porque es cuando yo quiero trabajar con memoria dinámica para optimizar algún proceso durante la ejecución del código, ¿ya? Porque generalmente uno trabaja con memoria estática.
ya que corresponde a un bloque de memoria fijo. Eso es lo típico. Ya. Pero, por ejemplo, cuando uno quiere trabajar y optimizar el código, a veces, ¿cierto? Es bueno trabajar con memoria dinámica, ya que dependiendo de lo que yo estoy programando, se va reservando espacio en memoria. Si ya no tengo un espacio Mm. fijo, sino que la memoria va cambiando de acuerdo a lo que yo voy ejecutando. Y típicamente uno ocupa memoria dinámica cuando trabaja con punteros. ¿Ya? Ese, eh, eso básicamente le puedo comentar respecto del STD-Lib. Y Ah, acá en ya. el curso la vamos a ocupar re poco, pero es importante que igual la sepan. Ya, profe. Gracias. Ya. El objetivo del curso, no sé si lo dije en la primera clase, pero y esto no es algo que yo establecí, sino que es la recomendación del director de escuela, es que el énfasis del curso esté en que ustedes sepan trabajar a la perfección con matrices, vectores, estructuras y ciclos iterativos y condicionales. Ese es el objetivo del curso. ¿Ya? Por eso que acá no se hace mucha referencia al tema de punteros, porque son cosas que ocupan más los informáticos, no tanto los eléctricos. El puntero igual lo voy a mencionar, vamos a hacer ejemplo, pero no va a ser el énfasis del curso. Entonces estamos viendo el caso ahora de la estructura del programa. Entonces estamos viendo la creación del programa, ahora la estructura. Entonces un programa se puede estructurar a través de módulos. Y un módulo básicamente corresponde a un archivo de código. ¿Ya? Por ejemplo, puedo tener un programa que, por ejemplo, se alimente de varios puntos C. Entonces habíamos dicho que el punto C yo guardaba un código fuente. Entonces puedo tener, por ejemplo, un punto C, por ejemplo, un main.c o un main1, por ejemplo, main-1.c, o tener un main-2.c, etcétera, etcétera. Entonces, esto corresponde a un módulo, ¿ya? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un programa que necesite varios tipos de código, de archivos de código. Pero eso no es el caso de nosotros. Nosotros típicamente vamos a trabajar con un main.c y todo el código va a estar solamente en una de este tipo de código fuente, ¿ya? Pero un programa puede alimentarse de varios main.c. Entonces, respecto a un módulo, y se puede contener directiva del precompilador. Y las directivas del precompilador básicamente son las que están acá, ¿ya? Son los include stdio, el include stdlib o el mat.h. Esas son directivas. También puedo tener declaraciones de variables y prototipos de funciones. Puedo tener una o más funciones. Y también puedo tener comentarios. Entonces podríamos decir que el módulo es la estructura mayor. Ahora bien, dentro de una función, por ejemplo, puedo tener declaraciones, sentencias, ¿cierto? Instrucciones que quiero que ejecute el computador. Puedo tener bloques. Un bloque básicamente es un conjunto de sentencias. Y también puedo tener comentarios. Y eventualmente cada bloque puede tener también declaraciones, una o más sentencias y comentarios. ¿Ya? Entonces voy a volver a un ejemplo anterior, para que quede un poco más claro. Acá, por ejemplo. Entonces, en este caso, todo lo que está acá vendría siendo un módulo. ¿Ya? Si digan que en el módulo tengo directiva del precompilador, lo incluyo. Y también tengo una función. Se fijan que en este caso es main. Ahora, dentro de la función, yo puedo tener, por ejemplo, declaración de variables. Por ejemplo, esa. O también puedo tener un conjunto de sentencias. Que son todas las que están acá. Y típicamente las sentencias dentro de una función tienen que ir dentro de las llaves que están acá. ¿Se fijan? Y en este bloque, ¿cierto? Puedo tener sentencias, puedo definir variables, puedo definir ciclo iterativo, cualquier cosa. ¿So? ¿Sí? La definición de las variables puede estar afuera de los corchetes. Dentro de una función, no.
Siempre cuando yo defino una función, la declaración de variable tiene que estar dentro de la corchetes. Por ejemplo, yo no puedo definir acá un tipo, un int a, acá. Eso no se puede. ¿Ya? Eso no se puede. Ok, profe, gracias. Entonces lo importante es que tengo un módulo que vendría siendo, ¿cierto?, todo lo que está acá. Tengo directivas, tengo funciones. Dentro de esas funciones puedo tener, ¿cierto?, un bloque, y un bloque, ¿cierto?, un conjunto de sentencias. Y las sentencias pueden ser definir variables, o puede ser que ejecute algún tipo de instrucción, por ejemplo acá imprimiendo en pantalla o guardando cierto variable, etcétera. O comentarios como los que se ven acá. Y esto es lo importante de lo que está en rojo. Ya dijimos algo la clase del miércoles. Que en C la condición que se debe cumplir es que cada sentencia termine con un punto y coma. Y eso es súper importante. Cada sentencia debe terminar con un punto y coma. Y también si yo tengo un bloque de sentencias, tiene que ir entre llaves. Como vimos, por ejemplo, en el caso del main, donde tenía una llave arriba y una llave abajo, todas las sentencias deben estar dentro de esa llave. Esa es la condición. Bien, entonces vamos a hacer un recreo. 10 minutos y continuamos entonces con la estructura del main. Cómo funciona.